Aquí comienza Ella Soy de France 24. Desde que los talibanes llegaron nuevamente al poder en Afganistán, han decretado una serie de medidas que cercenan la libertad de las mujeres, en un retroceso que desaparece la lucha de décadas en el país por la igualdad. El más reciente mandato de los extremistas obliga a las trabajadoras de los medios de comunicación a cubrirse el rostro por completo mientras estén llevando a cabo su oficio. La misión de derechos humanos de las Naciones Unidas en Afganistán dijo que el país enfrenta desafíos graves en materia de derechos humanos y les pidió a los talibanes que reviertan las crecientes restricciones a las mujeres y que investiguen los ataques contra las minorías religiosas. Sin embargo, no hay garantías bajo un liderazgo inspirado por la interpretación radical de la Sharia. La invitada para conversar sobre este tema es Lourdes Baeza. Ella fue corresponsal en Oriente Medio durante casi una década y hoy se conecta con nosotros desde Madrid, España. Lourdes, bienvenida a Ella Soy, gracias por estar con nosotros. Y la ONU instó a los talibanes a cerrar esa brecha entre sus palabras y sus hechos. Pero por principio la normalidad del talibán es la mentira. Existe incluso una palabra específica para ello. ¿En qué consiste esta filosofía y entonces qué podemos creer? Exactamente. Saludos, Ángela. Yo creo que desde el momento en el que Estados Unidos decidió que la coalición abandonaba Afganistán, nadie dudaba de que este momento iba a llegar, el momento en el que se empezasen a restringir los derechos de las mujeres y se volviese a usar el burka en el país. No por nada en concreto, sino porque la filosofía talibán desde el principio es así. La interpretación de la ley islámica, porque no deja de ser una interpretación, es una interpretación radical que poco o nada tiene que ver realmente con lo que dicen los textos sagrados del Corán. Pero ya tenemos experiencia de ello porque en el año 96, del 96 al 2001, así lo hicieron y era de esperar que tras 20 años de lo que en Afganistán para nosotros, la sociedad occidental, ha sido libertad, para ellos ha sido todo lo contrario, intentasen revertir esa situación y volver al estatus original. Máxime cuando en Afganistán la salida de Estados Unidos y de la coalición internacional se interpreta como una victoria sobre lo que es el mundo occidental, que para ellos es como el diablo, ¿no? De cara a su interpretación de cómo tiene que ser la vida y demás. Me parece una noticia muy triste, pero también me parece algo que era totalmente esperado y que no se ha hecho nada realmente por evitarlo. Es una lástima, pero todos hemos podido comprobar que así ha sido y nos tememos realmente que vaya peor. Que puede ser peor. Por ahí quería hacerle la siguiente pregunta. El retroceso en derechos humanos, y en este caso en los derechos de las mujeres, ha sido evidente y además ha sido descarado. El cierre de aulas para las niñas en la secundaria, el despido de mujeres de muchos de los sectores laborales y productivos, la imposición del código de vestimenta, por mencionar solamente algunos de los cambios y de los retrocesos. Ahora las pocas mujeres que todavía tienen algo de visibilidad en la sociedad, en público, tienen que cubrirse, incluidas las periodistas. Y hacia allá iba mi pregunta. ¿Cuánto más se puede deteriorar la situación? ¿Hay posibilidad de que algo cambie? Bueno, yo esta semana hablaba precisamente con algunas de esas periodistas, principalmente de la cadena Tolo News, como Hatir Ahmadi. Ellas temen que esto solo sea un pequeño paso a erradicarlas totalmente de la pantalla. No olvidemos que el símbolo de los talibán ha sido por antonomasia el burka, y el burka cubre la cabeza completamente. Lo que a ellas les han obligado a ponerse ahora es más un niqab, algo que solo deja los ojos al descubierto. Pero ellas temen realmente que esta sea como una medida intermedia para o hacerles desaparecer de la pantalla o hacerles aparecer con un burka, lo cual sería exactamente lo mismo, porque bueno, las que en alguna ocasión hemos tenido que llevar esta prenda, hemos podido comprobar que no solo se anula completamente a la mujer por no poder verle el rostro, es que es una prenda que apenas te deja ver, con lo cual dificulta mucho el día a día. Es algo totalmente esperable, desgraciadamente, y presentadas, muchas de ellas han
ha optado por cubrirse, dejando solamente los ojos al descubierto, principalmente porque sus propias cadenas han recibido presiones de que aquella que no lo hiciera fuese retirada de la pantalla o incluso perder el trabajo. Ellas se han quedado porque nos cuentan que realmente piensan que pueden dar voz a las mujeres de alguna manera, aunque sea con el rostro cubierto, y no quieren perder esa pequeña oportunidad que tienen. No olvidemos que esta medida va encaminada. La mujer en televisión es también un símbolo para el resto de mujeres en Afganistán, que cada vez tienen más restringido el espacio público y su casa tiende a ser el único sitio donde realmente se pueden sentir seguras. No olvidemos que no solamente les han dejado restringido el espacio público, sino que además una de las partes de ese decreto viene a decir algo así como que solamente salgan de casa si es necesario. ¿Quién determina qué es lo necesario o no lo necesario? Existe también mucho miedo a esa policía política llamada de la virtud, porque ya en la otra etapa en la que gobernaron los talibán se dieron casos de latigazos y de castigos públicos simplemente pues porque una ráfaga de viento les había levantado el velo. Entonces se deja un poco al arbitrio de esos policías que desgraciadamente además no dudan a la hora de imponer su criterio y de castigar a una mujer en público. Las mujeres lo saben, por eso se temen que cada vez van a salir menos. Las valientes que lo hacen, y no digamos las que protestan, se enfrentan realmente a castigos muy duros. Contra su vida incluso. Además, Lourdes, Exacto. quisiera regresar sobre algo que usted mencionaba y es que las mujeres probablemente ahora solo se sienten seguras en su casa. Pero sobre esto, pues yo no estoy tan segura porque además de la invisibilización de la figura completamente de la mujer en lo público, puede ser aún más preocupante que un gobierno que no le responde a nadie. Sus acciones no se pueden verificar, no se pueden persuadir, al menos no se ha podido hasta el momento. Pues, ¿qué va a pasar con las niñas y las mujeres cada vez más vulnerables, o yo diría más vulnerables que nunca, a la violencia machista? Y si esto sucede afuera, pues dentro de la casa, ¿quién controla qué? Efectivamente, ese es otro de los grandes problemas. Puede suceder, bueno, hace poco hablando con una colega que está en Naciones Unidas, nos comentaba que, claro, estadísticamente, por ejemplo, en países vecinos como Pakistán, no existen casos denunciados de asesinatos en el ámbito doméstico. No es porque no los haya, es porque no se denuncia. Y Afganistán puede ir también hacia ese camino, porque en realidad si la esfera en la que la mujer se podría sentir segura es esa esfera doméstica y realmente nos encontramos ante un país en el que las leyes no protegen a esas mujeres, cualquier cosa que suceda en el ámbito doméstico mm, está totalmente desprotegida. Es decir, ni siquiera tiene un sitio donde acudir, una asociación que le ayude. No hablemos del gobierno, por supuesto. Muchas de estas mujeres, no podemos olvidarnos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las presentadoras de televisión que hablábamos, son mujeres de veintipocos años. Es decir, mujeres que han crecido en esa libertad que ahora se les va a cercenar. Hay una generación, ha habido 20 años en los que las mujeres han podido estudiar, han tenido, por supuesto, ciertas restricciones, sobre todo en el ámbito rural, porque no olvidemos que ha habido esta libertad, no ha sido en todo el país, ni mucho menos. Pero bueno, han podido estudiar, que no es poco, han podido salir a la calle sin estar acompañadas de un padre, un hermano o un familiar varón. Todo esto se acabó. No solo se acabó, sino que además es muy importante la parte de la que estamos hablando, de que en el ámbito doméstico también existe una desprotección total. Dependen de su relación, en este caso con el marido o con los hombres de la familia, porque no olvidemos que no es solo el marido o el padre. Estos días, no sé si han estado al tanto, en España existe una conmoción muy grande porque ha habido dos jóvenes criadas en España, pero de origen pakistaní, a las que se ha llevado a su país engañadas para casarlas con dos primos y al final, pues como se han negado, las han asesinado. Existe una investigación sobre esto en España porque hay familiares que han colaborado y que se cree que algunos de ellos son familiares de los que viven aquí, pero realmente no se ha podido hacer nada. Esta es un tema muy delicado en el que incluso las autoridades internacionales, Naciones Unidas,
poco realmente pueden hacer, porque las presiones se limitan a sanciones de tipo económico, que al final a quienes realmente perjudican es a la propia población a la que se quiere proteger, porque no olvidemos que en Afganistán existe el índice de pobreza es muy alto. Hay que valorar un poco si esas sanciones al final no van a ser peor el remedio que la enfermedad. Pues También hemos visto estos desde días. desde que sucedió esto, de hecho, y perdón que la interrumpa, pues se dispararon los matrimonios infantiles, se disparó la mal llamada venta de mujeres, pues de las familias que no tenían otra manera de subsistir y pues para ellos y dentro de su situación, pues la única manera era vender mujeres. Así es, no olvidemos que muchas de estas familias lo hacen realmente por necesidad, porque ven en esas niñas la manera de arreglar la situación económica y familiar. Entonces, es muy complicado. También cuando vemos a auténticos señores de la guerra reunidos con representantes de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Em, es muy desesperante porque realmente poco se puede hacer. Esa ayuda que se les está dando es necesaria. Ampliar las sanciones, como digo, es muy delicado y las pocas personas que están trabajando desde dentro se enfrentan a dificultades cada vez mayores. Incluso, bueno, como decían antes, hay gente que puede enfrentar la pena de muerte. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero todo indica que va a ser una escalada, porque bajo la visión de los talibán, ellos han tenido como 20 años de lo que ellos considerarían que ha sido Sodoma y Gomorra, con lo cual están cada vez más empeñados en revertir y que vuelvan a los valores tradicionales, como digo, con una interpretación totalmente errónea y radical de lo que es el Islam. Pues mire, la verdad es que al final de estos programas, y ya se nos acabó el tiempo, lo que nos gusta en ellas hoy es hacer conclusiones del tema, pero ante todo lo que usted nos está diciendo y que tampoco era para nada inesperado, como lo dijo al principio del programa, pues lo que se siente es una altísima frustración y las manos completamente atadas. De todas maneras, le agradezco a usted por hablar con nosotros y por visibilizar a las mujeres que hoy están escondiendo en Afganistán. Muchas gracias a usted y gracias a nuestros televidentes por estar con nosotros y nos vemos próximamente en ellas hoy.